si el fármaco que yo quiero que mi paciente tome para su caso clínico ya lo ha tomado alguna vez para no tener estos problemas a veces de alergias, ¿no es cierto? Medicamentosas más que todo. Bueno, la segunda es por reacción tardía, que, es que se puede producir de 5 a 14 días. Esto ya más que todo por vía oral, o sea, sería una cápsula o un comprimido, digamos, de amoxicilina. Puede estar acompañada con fiebre, erupciones maculopapulosas, manifestaciones renales y hemáticas, ¿no? Entonces, cuando decimos manifestaciones renales y hemáticas, no sé, ¿alguien puede dar un ejemplo de manifestación renal y otra persona de manifestación hemática? Porque aquí las erupciones maculopapulosas son las ronchas, ¿no? ¿Sí? Es de tardía, ¿sí? Puede haber fiebre en el paciente, pero esta reacción es tardía, le sale la roncha, le pica, prurito, ¿no es cierto? Pero, ¿qué manifestación tal vez se podrá observar a nivel de riñones? Y alguien que quiera contestar en hemáticas. Dale, Evi. Doc, ¿se me escucha? Sí, 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 mamita, sí. Bueno, podría ser tal vez los cambios bueno, en la micción, como una disminución notable en el volumen de orina o también puede ser un aumento de orina o varias veces, por ejemplo, en la micción. Sí, está bien, ¿no? Tiene que ver con la orina y además también a veces, o sea, Ah, se eh, huele el medicamento, ¿no? En la orina, ¿sí? sí, doc, o también podría ser retención de líquidos. No tanto, no es, digamos, así de tóxica, pero sí esa manifestación, como tú has dicho, a veces puede aumentarse las micciones, puede disminuir, podemos sentir el antibiótico cuando orinamos, ¿no es cierto? Esa es una manifestación. Ya, muy bien, Evi, gracias. ¿Alguien hemática, por favor? Igual que ayer vamos a anotar quiénes están participando hoy día. Monse, una manifestación hemática. ¿Doc me escucha? Sí, 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 te escucho. Ah, ya, perfecto, Doc. Podría ser como... eh, Algo o no sea, tan grave, corazón, ¿ya? O sea, no pensemos en el, ah, ya. o sea, un O sea, sangrado, no sé, ¿lo ve? o sea, es diferente a lo que a la de, a la, ¿cómo se llama? A la renal, porque aquí no se siente lo que es el olor a la penicilina, Ujú. pero se podría decir que en la hematuria principalmente, o sea, se puede Está ver, combinada, ¿no? está Ujú, combinada. Es un color medio eh, distintos. ujú. Eso, el color. Muy bien, Monsi. Gracias. Ya, entonces, como han dicho sus compañeras, ¿cierto? Tenemos los ejemplos y las manifestaciones que se pueden presentar en un paciente, pero que ya después, fíjense, después de su tratamiento, porque aquí nos dice de 5 a 14 días y nosotros hemos dicho nuestra regla de oro es dar 7 días, ¿no es cierto? Y después, o sea, fíjense, a los 5, cuando ya está acabando el tratamiento o incluso después, de otros 7 días más, recién aparece, ¿no? Esta roncha y el paciente no conecta, digamos, con que, pero he tomado este fármaco, ¿no ve? O algo así, ¿no? Y no nos da a veces las pautas para darnos cuenta que ha sido por un medicamento que ha tomado, pues hace una semana, ¿no es cierto? Existe, ¿ya? Entonces existe en antibióticos estas reacciones tardías. La tercera es la por reacción de contraste, ¿no?
cuando llamamos así, cuando se usa tópicamente un antibiótico, ¿no? Que puede venir en crema y que produce una dermatitis eczematosa, ¿no? Cuando estamos hablando de dermatitis eczematosa, quiere decir que la piel se puede poner rojiza, como eczemas, ¿no? O sea, como si desprendiera escamitas, tal vez blancas, ¿no es cierto? Y sulfa en pomada, ¿no? Y que tal vez les han recetado, ¿no? Por alguna molestia en cavidad bucal. Y él se hace una herida, digamos, ¿no? Estaba comiendo, no sé, ay, me he mordido mi lengua, ¿no es cierto? Entonces, mm, justamente aparece, ¿no? Y dice, ay, pero esa vez me han recetado ah, esta pomada, ¿no? Me pondré y se va a sanar seguramente con eso, ¿cierto? Entonces, se automedica, ¿sí? Y como ya les había dicho, más de lo necesario, ¿no? Entonces, más no es lo mejor, ¿no? En los medicamentos. Y resulta que va produciendo esta lengua negra vellosa, ¿no? ¿Ya? Otra causa que tal vez sí la han llevado de de esta lengua negra vellosa es el abuso de agua oxigenada como antiséptico. Hay algunos pacientes, y bueno, estos a veces son varios pacientes, que no tienen para comprarse un enjuague bucal. Sabemos que los enjuagues, pues, no son tan económicos, ¿no es cierto? Y a veces es limitado también el uso, ¿no? De este enjuague. Pero a veces la gente, ¿no es cierto? Dice, he visto en el Face, ¿no ve? Sí. He visto en el Face que como enjuague para enjuagarse la boca es mejor colocarse agua oxigenada un poquito en un vasito y hacer buchadas después de cepillarse, ¿no? Y al cálculo, ¿no? O sea, un chorrito más agua, ¿no ves? Así. Entonces, no hay medidas, no hay nada ahí, ¿no? No hay nada de que pueda darnos una orientación, ¿no es cierto? Y hace, pues, abuso, ¿no? De este antiséptico que es el agua oxigenada durante, digamos, vamos a decir, un año, ¿no? Este paciente, y luego, ¿qué va a pasar? Aparece esta lengua negra vellosa. Entonces, las dos causas de encontrar este tipo de lengua es esa, ¿no? Una por los antisépticos, o sea, por el agua oxigenada, y otra por los antibióticos. En este caso, si usamos pomadas que no estén medicadas por un odontólogo, ¿no? ¿Sí? A veces también al morderse, dice el paciente, me he mordido el cachete, y si ya se pone, ¿no? Ya está poniendo la cremita. "Ah, es que esta cremita me han dado y a ver con esto que se me pase, ¿no es cierto?" Y la cremita pues puede ser un antibiótico, ¿no? No estamos diciendo un AINE, ¿no? Estamos diciendo, no, estamos hablando ahora de antibióticos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso, si es que en algún momento ustedes ven esa lengua, ¿no? ¿Sí? Las contraindicaciones, pues no usar en pacientes alérgicos a estas penicilinas, ¿no? Si el paciente me dice soy alérgico, no puedo darle ya sea parenteralmente o oralmente estas penicilinas. Y con mucho cuidado, hay que cuidado obviamente en la dosis, ¿no? De las penicilinas en pacientes con asma bronquial, ¿sí? Bueno, esto en resumen
les voy a decir, ¿no? Esto en resumen, que igual si les voy a pasar las diapositivas, nos habla de un tratamiento de un paciente potencialmente alérgico a la penicilina, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, para evitar el máximo riesgo, pues hay que hacer una buena historia clínica, ¿no? También, o sea, si le han tratado con este fármaco ya alguna vez, es lo que nos preguntan, ¿no? Y ¿se puede hacer pruebas cutáneas? Sí, ¿no? O sea, este es el resumen de un artículo y nos dice, sí, miren, las pruebas cutáneas para estudiar las respuestas inmediatas, ¿no? Donde está como mediador la inmunoglobulina E, se complican por la ausencia de una mezcla comercial determinantemente menor, ¿no? Entonces, las pruebas cutáneas en las que se utiliza determinantes mayores y menores de la penicilina para pronosticar una reacción alérgica a penicilina sintética resultan útiles a condición de que existan los reactivos necesarios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir de mayor a menor? O sea, que esa penicilina, ¿no es cierto? Esa penicilina tendríamos que, creo que todos conocen la penicilina, ¿no? Inyectable. Viene un polvo y también un líquido, ¿sí? A veces el agua destilada lo cambian por lidocaína, ¿sí? Dicen, para que no le duela más, ¿no es cierto? Ya, entonces esa inyección la administran, ¿no? Entonces, eso es en lo que viene, ¿no es cierto? Eso sería mayor. Pero para hacer estas pruebas cutáneas que nos menciona el artículo, nos dice que tienen que reducirse a la mínima concentración, ¿sí? Porque si yo agarro esa penicilina que iba a ir por vía intramuscular, digamos así, y le digo, a ver, le voy a inyectar en el antebrazo, ¿no es cierto? Que cuando hemos llevado alergia hemos visto ahí cómo hacen el test de la alergia y subcutáneamente, ¿ve? Le pongo una gotita, obviamente va a dar una respuesta positiva, como hemos visto ahí en los test de alergia, ¿no ve? Se formó una ronchita. ¿Por qué? Por la concentración que tiene y porque la vía no es subcutánea, ¿no? Va a ser intramuscular. Entonces, este artículo, o sea, menciona, dice, sí, o sea, se puede hacer, pero tendríamos que dividir cuántas veces ese producto, ¿no? Hasta la mínima expresión que no sea irritativo para hacer la prueba cutánea, ¿no? O sea, subcutáneamente, ¿ya? Entonces, eso es complicado de hacer en la consulta, ¿no? Tenemos que saber por cuántas veces lo voy a dividir primero, cuántas veces más, etcétera. No hay una regla que lo va dividiendo y dividiendo y dividiendo, y entonces eso no es dable como para trabajar en el consultorio, ¿no? Si es que tal vez ustedes han escuchado o que les ponen ahí en el bracito la gotita y sabemos que es alérgico. No, eso es mentira, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el artículo, ¿ya? Entonces, claro, el estudio dice, o sea, que se ha llamado NIAID, se utilizaron determinantes mayores y menores para realizar estas pruebas cutáneas de 726 pacientes con antecedentes de alergia a la penicilina, ¿no? De los cuales 566 de las pruebas fueron negativas. De estos solo se tiene 1.2% siente que han padecido de la alergia acelerada o inmediata a la penicilina, donde quizá el mediador IgE, al recibir la penicilina, pues ha sido el que ha producido, ¿no? Esta reacción alérgica, ¿no? Ya, los sujetos con infecciones que pueden causar la muerte con endocarditis o meningitis, pueden seguir recibiendo penicilina a pesar de que surja alguna erupción maculopapular, ¿no? O sea, la roncha, ¿sí?
Si bien conviene dar, dice, preferencia en lo posible a otros compuestos antimicrobianos que no sean, digamos, la penicilina, por eso también ahí tenemos cultivo antibiograma, como ya habíamos hablado ayer, enfatizado. A menudo esta erupción desaparece conforme se continúa la terapéutica, ¿no? Se va pensando que esto puede depender de aparición de anticuerpos bloqueadores de la inmunoglobulina G, y la erupción se trata con antihistamínicos, perdón, como ya hemos aprendido, los H1, ¿no es cierto? Que se utilizaba en alergia, y glucocorticoides, como la dexametasona, porque también tenía su acción antialérgica, ¿no? Aunque no hay pruebas de que ambos sean eficaces. O sea, sí se trata, pero es algo que sabemos, o sea, farmacológicamente, ¿no es cierto? Y en ciertos casos, dice, si se prosigue la administración de penicilina en esos pacientes, surge una dermatitis exfoliativa, a veces con vasculitis, ¿no? Entonces, no es nada más a veces querer, mm, digamos, recetar, ¿o no? O este grupo, como esa paciente que veíamos con el absceso más grande, ¿no? Sino hacer una buena historia para poder no estar en complicaciones, ¿no? Con mi paciente, ¿sí? ¿Ya? Entonces eso es lo que nos quiere decir este artículo, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de la dosis usual en odontología de la amoxicilina, que es 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? Pero esta es la que tenemos como un parámetro, ¿no? O sea, viene el paciente, tiene una infección y hemos visto un pequeño absceso, ¿puedo empezar con esta dosis? Sí, puedo empezar. Pero también dentro de las por vía oral tenemos la ampicilina, ¿ya? La ampicilina en realidad, igual que viene de la misma cantidad, fíjense, 500 miligramos cada 8 horas, ya no la utilizamos. ¿Por qué? A ver, ah, en otras diapositivas que les voy a pasar, ahí hay un poquito de historia, ¿no? De cuando ha descubierto Fleming la penicilina, ¿no? Ha sido el boom. ¿Por qué? Porque antiguamente los médicos, cirujanos, etcétera, de las ciudades, de los pueblos, en la historia, pues no tenían antibióticos, ¿sí? Entonces, si surgía de una herida una infección, pues no podían hacer nada más que esperar a que el paciente, pues, muera, ¿no es cierto? ¿Sí? Y peor si eran, digamos, grandes cirugías, hasta que Fleming ha descubierto las penicilinas a partir, como ya hemos dicho, de este hongo penicillium, ¿no? Y ya todas, o sea, todas las ramas, ya sea medicina y todas sus especialidades, odontología, pues han utilizado este antibiótico, ¿no es cierto? Las penicilinas. Dentro de las penicilinas justo está esta ampicilina, que es la primera que ha aparecido, o sea, la más antigua por vía oral. Y entonces, ¿qué pasó? Se ha hecho mal uso de esta ampicilina. Todas las especialidades la han recetado para todo, ¿no? O sea, para todo tipo de infección, me refiero, ¿no? Y al final, ¿qué ha pasado? ¿No? Es como ahora lo que nos dice el paciente, ¿no? ¿Le quieres dar amoxicilina? No, soy resistente. Ya hemos hablado ayer de esa resistencia, ¿no? Entonces, es tolerante. Pero ahora, ¿qué pasó? O sea, que todos ya somos o ya tenemos una tolerancia adquirida a la ampicilina. Así nunca hayas tomado ampicilina, ¿sí? Me refiero a ustedes. Podemos preguntar, digamos, en el curso, ¿alguien ha tomado ampicilina? Puede que nadie de ustedes, ¿sí? Pero si hacemos un tratamiento, digamos, dental,
y te receto penicilina, va a ser muy poco sensible a los microorganismos que están produciendo esa infección, porque ya hay una tolerancia adquirida en tu cuerpo, ¿ya? Entonces, pero doctora, ¿y ahora se usa o no se usa? ¿No ve? O sea, la pregunta, ¿por qué revisamos si se usa o no se usa? A ver, todos ustedes cuando acaben van a ir a un servicio rural obligatorio, ¿sí? Que es la provincia, como le llaman. Van a ir 3 veces. Entonces, en el lugar que les toque, puede que no haya amoxicilina, ¿no es cierto? O no haya penicilinas tampoco inyectables. Sea muy pobre el lugar donde, digamos, te ha tocado ir, ¿no es cierto? Y a lo mejor ni siquiera vas a hacer trabajo de odontólogo, sino más vas a ir a hacer prevención, educación, promoción, claro, alguna exodoncia, que tal vez vengan de algunas comunidades, ¿no es cierto? Eh, Cosas así, o sea, no todos van a ir, piensen bien, o sea, a un hospital, porque sabemos que en Bolivia hay pues pocos hospitales, por ejemplo, en Sutyungas, ¿no? A lo mejor Coroico, Chulumani tiene hospital, ¿no es cierto? Pero hay otros pueblitos que no tienen hospital, que tienen una posta sanitaria, ¿ya? Entonces, por eso es que les digo, si aquí mismo ahora nos está faltando medicamentos en las cajas de seguros, ustedes pueden ser testigos de sus papás, de sus abuelitos, y no hay medicamentos que a veces tienen que comprarse, ¿no es cierto? Entonces, mucho más en la provincia, ¿no es cierto? Ya, entonces por eso recordamos que, bueno, esta ampicilina sí es un antibiótico que viene de las penicilinas por vía oral. Puede existir en ese lugar donde estés y no te va a quedar otra de que tengas que utilizarlo. Ahora, si es tolerancia, ¿ve? Y si recordamos el concepto de tolerancia, es que es el estado donde está disminuida la capacidad de respuesta al fármaco, necesitaré aumentar tal vez más dosis, ¿no ve? Para que pueda ser bactericida contra la infección que yo estoy manejando, ¿no? De origen dental. ¿Ya? Porque también en la provincia no vas a tener cultivo antibiograma, ¿sí? Puedes tener un absceso y no le vas a decir, vaya a La Paz a hacerse el cultivo, ¿no? O sea, no sé qué tan lejos estará, digamos, el pueblo que te toque, ¿no? Entonces, hay personas que quieren irse lejos y hay personas que quieren irse cerca, ¿no? Tienen sus razones. Ahora, para tú decidir dónde te vas a ir, también cuenta la nota, ¿sí? O sea, cuenta tu nota de un examen que das en sedes, ¿no? Y hay que estudiar para aprobar ese examen con la mejor nota para que te digan, ¿usted dónde quiere irse? ¿No? Tú digas, tengo mi abuelita, no sé, en Chulumani, ¿no? Y hay hospital, ya, entonces sí puede irse. ¿Por qué? Porque ha sacado 90 en su examen, ¿no? Pero también va a haber personas que han sacado bajas notas y esas personas no pueden elegir, ¿no? Esas personas les mandan a los lugares que faltan y así cumplen su servicio rural. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a esta ampicilina, ¿no? Tal vez de acuerdo al paciente y al caso clínico, sí me sirve esta ampicilina porque es lo único que hay, entonces, pero sabiendo que tal vez tenga que aumentar más dosis, ¿no? O sea, si es un adulto, tal vez más dosis, más infección, entonces, tal vez pueda decir 1 gramo, ¿no ve? O tal vez diga 750 miligramos cada 8 horas, ¿sí? O sea, son ejemplos, ¿ya? Esto al azar.
Ahora, también dentro de las penicilinas por vía oral tenemos la dicloxacilina de 250 miligramos cada 6 horas. Ahí fíjense también esta opción, ¿no? O sea, nos fijamos un poquito en el intervalo de horas. A veces es complicado para el mismo paciente cumplir cada 6 horas, ¿no? Si no va a cumplir cada 6 horas, pues no le damos, no elegimos el fármaco de cada 6 horas, porque si se salta una dosis, ya no está siguiendo con nuestro esquema de antibiótico, ¿no? Entonces, si se salta una dosis, tal vez será mejor nomás darle uno que tome cada 8 horas, ¿no? Eso ya ustedes lo ven también de acuerdo al oficio que tenga este paciente, trabaje, etcétera, ¿no es cierto? Ya, también tenemos la vacampicilina, que es igual por vía bucal, y esta es la dosis, ¿no? 400 miligramos cada 8 horas, ¿no? Entonces, en vez de dicloxacilina, tal vez pueda tomar esta vacampicilina, ¿no? Que es cada 8 horas, pero eso ya es netamente la dosis terapéutica para lo que yo quiero de mi paciente, ¿no es cierto? También existe la metampicilina sódica de 250 miligramos cada 6 horas, la penicilina B potásica de 500 miligramos a 1 gramo cada 6 horas. Estas ya son las inyectables, como decíamos, la penicilina B, ¿no? De 40.000 unidades internacionales. Creo que aquí un cedito más me ha aumentado, pero voy a corregir, ¿ya? Y esto es cada 4, cada 6 horas en tabletas. Ah, no, perdón, es en tabletas, ¿no? Y la penicilina G potásica en 300.000 unidades cada 6 horas. Entonces, todo este bloquecito es vía bucal que nos puede servir para hacer nuestro cuadro, ¿no es cierto? De las vía oral. Y aquí tenemos también a continuación las parenterales, perdón, ¿no? Y tenemos la G sódica o potásica, ya habíamos dicho, que vienen de 1 a 4 millones de unidades internacionales que se pueden aplicar cada 4 a 6 horas por vía intramuscular o intravenosa. Incluso a veces, ¿no? Bueno, estas hemos dicho que si se acuerdan, eran de corta duración, pero rápida acción, ¿no ve? Por eso está ahí el intervalo, ¿ve? Corto, pero rápida acción, ¿no es cierto? En cambio, aquí tenemos la penicilina procáinica de 300.000 unidades internacionales por día intramuscular, la penicilina benzatínica, 600.000 unidades internacionales por día intramuscular. Estas se pueden administrar 3 días seguidos o hasta conseguir 1 a 2 millones para el tratamiento. A ver, ¿quién me dice con esta procáinica cuántos días serían necesarios para llegar a por lo menos 1 millón, 1.200.000 de la penicilina G procáinica? Si es una por día, ¿cuántos días? Estrellita, dime, dale. Cuatro veces al día. Ay, no, perdón, 4 días. Eso, Cuatro está veces bien, al día. 4 días, ¿no? ¿Sí? Porque si nos quedamos en 3 son 900, ¿no? Entonces, lo ideal es, dice, llegar a 1 millón o a 2 millones, dependiendo, o sea, eso también de la infección que tengamos presente en nuestro caso clínico. Ya. Luego, también nos habla de esta penicilina que se llama Triapen, ¿no? La Triapen 633. Entonces, esta inyectable en su acción terapéutica es una penicilina de acción rápida, pero prolongada, ¿sí? Ahí está. Es una penicilina de acción rápida,
pero su acción es prolongada. Cada frasco contiene penicilina G potásica, 300.000 unidades, como hemos visto aquí arriba, ¿no? 300.000. Penicilina procáinica, otras 300.000, ¿sí? Por eso ahí van los números 3, 3, y la penicilina benzatínica, que es 600.000 unidades. Perdón, aquí me comí el cero y en vez del punto. Entonces, si vemos, ¿no es cierto? Si vemos, entonces este es 600, pero este es el 6, una potásica 300, un 3, la procaínica 300, otro 3, ¿no? Entonces, esta combinación que tiene en su contenido tres diferentes penicilinas, también nos ayudan a resolver casos odontológicos, ¿no? Porque su acción es rápida y y también es prolongada, ¿no? Entonces, así ya solo necesitamos ponerle una al paciente, ¿no es cierto? Al día, ¿ya? Entonces, podemos llegar hasta 1.200.000 o 2.400.000 con esta triapen, ¿no? Bueno, ya, eso, ¿no? De todas maneras, voy a corregir estos errores que ahora he visto y para mandárselos. Todavía no vamos a acabar, así que todavía tengo tiempo de corregir. Ya, cada ampolla disolvente por 5 ml contiene lidocaína o como ya hemos dicho puede ser agua, pero las personas prefieren la lidocaína para mezclar, ¿no? Ese polvo. En sus indicaciones, estas penicilinas de depósito, como se las llama, permiten mantener niveles útiles para un tiempo prolongado de 7 a 30 días, fíjense, ¿no? Con nuestro tratamiento, ¿no? Y solo debe administrarse una dosis única intramuscular profunda, ¿no? Esto, digamos, de una dosis a veces cada mes, se puede utilizar en pacientes que tienen fiebre reumática. No sé si han escuchado algún paciente, ¿no? La fiebre reumática, que en realidad ahora ya se llama endocarditis bacteriana, ¿no? ¿Sí? Antes, bueno, ese era su nombre antiguo, pero ahora llamamos endocarditis bacteriana. ¿Y será que nosotros podemos producir una endocarditis bacteriana? O sea, que esa infección vaya al torrente sanguíneo y llegue al corazón. Así como odontólogos, ¿qué puedo hacer que resulte que mi paciente a los meses, bueno, no hay tanto a los meses, no, no, tiene que pasar mucho más tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, y te comente que tiene ahora endocarditis bacteriana? ¿Qué se imagina? ¿Qué se imaginan que podemos hacer como odontólogos, ¿no? ¿Alguien? Ahí está, miren, endocarditis bacteriana. Bueno, creo, no sé realmente si todos ustedes, no sé si alguien está llevando ya cirugía, ¿no? Pero resulta que cuando nosotros hacemos una exodoncia simple, podemos producir una endocarditis bacteriana. ¿Por qué? Primero depende de la asepsia del lugar. Entonces, cuanto más, obviamente, antiaséptico esté, puede haber bacterias en el ambiente,
por eso se les recomienda la bioseguridad a ustedes, no salir con sus pijamas, con sus zapatos, ¿no es cierto? A comer, a fotocopiar o lo que sea, ¿no es cierto? Está prohibido, ¿ya? Porque contaminan el ambiente, ¿no es cierto? ¿Ya? Ah, segundo, ¿no? El ambiente y la bioseguridad. Segundo, aunque trabajes en un ambiente limpio, al extraer el diente del hueso, ese alveolo está por un lapso, puede ser de algunos, incluso minutos, que está abierto, ¿ve? Al medio ambiente. Entonces, tu boca está abierta porque la has extraído. Y hasta eso le puedes decir, ¿ve? Un ratito le voy a apretar con la gasita, ¿no ve? Y hasta que pongas la gasita, aprietes el huesito para que tratemos de cerrar los bordes, tal vez de la encía, ¿no? Y que en la sutura pues no nos quede ahí como un hilo colgante, ¿eh? Un puente colgante. Entonces resulta que está en el aire, ¿no? En el aire. Y en los libros de cirugía nos dicen que si en una exodoncia se produce una bacteremia pasajera, ¿no? Entonces, una bacteremia pasajera, ¿qué significa? Que están entrando bacterias a ese alveolo, ¿no es cierto? Pero es pasajera, o sea, pero también depende de, el estado del paciente, ¿no? Ya habíamos llevado diabético, como ya hemos visto ayer, ¿no? Un diabético, un paciente adulto, un paciente con VIH, etcétera, inmunodeprimido, pues más fácil que esta bacteremia, digamos, no sea pasajera y por ende resulte una endocarditis bacteriana, ¿no? Y cuando ha sido, o sea, digamos, el paciente se va a sentir mal y va a ir al médico y el médico le puede decir, ¿alguna vez que se ha hecho extraer alguna pieza dentaria? Puede ser ahí que ha sido justamente que se ha producido esta endocarditis bacteriana, ¿no es cierto? Ya, entonces, es lo que sucede así en exodoncia. Por eso recomendamos, ¿no? Como habíamos dicho, profilaxis antibiótica, hacer una buena historia, saber si está inmunodeprimido, si corre riesgos de tener infecciones, ya que los antibióticos estén actuando en el paciente antes de que nosotros realicemos la cirugía, ¿sí? ¿Ya? Entonces eso es importante, ¿no? Eso es importante, por favor, conocer, ¿ya? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de la amoxicilina, ¿no? Que es lo que más recetamos y vamos a empezar, o sea, ya sabemos que es del grupo de las penicilinas, pero nos vamos a centrar en las indicaciones que pueden ser cualquier infección de piel, de tejidos blandos, pueden ser odontoestomáticas, y en la prevención nos dice del músculo, perdón, de la infección del músculo cardíaco, ¿no? Lo que llamaríamos una endocarditis bacteriana. Las precauciones, pues no se debe consumir si se está tomando anticonceptivos orales, porque ayer ya hemos comentado que hay en esa interacción se produce un antagonismo, ¿no? O sea, el antibiótico sigue haciendo efecto, pero el anticonceptivo oral ya no tiene efecto. Y si yo no explico bien esta parte a mi paciente mujer, puede resultar embarazada. Puede producir trastornos como diarrea moderada, náuseas, dolor de cabeza y también de estómago, ¿sí? Pero de esto tengo que avisarle a mi paciente porque lo más molestoso es, digamos, esa diarrea moderada, que suele ocurrir los primeros días porque el organismo recién se está acostumbrando a la droga, ¿cierto? Y entonces puede esos 2 primeros días tal vez ser molestoso para el paciente esta situación de la diarrea moderada, pero el paciente, por favor, no vas a pensar que es tonto, ¿no? O que es menos que nosotros o que no piensa, ¿no es cierto? Va a decir, esta pastilla es que estoy tomando, esto es lo que me hace ir al baño.
y como le resulta molesto, dice, no, ya no voy a tomar esta, solo esta otra que me quita el dolor, digamos, ¿no? Y entonces ahí ya igual no veo un fracaso. ¿Por qué? Porque el paciente se ha retirado solito los antibióticos porque tú no le explicaste que tal vez le iba a dar diarrea los primeros días y ya solo tomó los AINES. Entonces, solo con los AINES no resuelvo la infección, ¿no es cierto? ¿Sí? Falta el antibiótico. Entonces, otra vez hay que volver a empezar con los antibióticos. Ay, mi batería se está... un ratito, por favor. Ya. Ya, entonces, eso es lo importante, por favor, en estas recomendaciones que se debe hacer al recetar antibióticos, ¿sí? Para que no abandone y no haya, pues, esos fracasos, ¿no? En nuestro tratamiento. En mujeres embarazadas no se ha comprobado alteraciones en el feto. Sí pasa por la leche materna, puede producir reacciones alérgicas, sí, cuando pasa por esta leche, depende de la dosis que le administren de antibióticos a la madre.
Recording in progress. Ya, estábamos diciendo que en las embarazadas no se ha comprobado alteraciones en el feto. Si pasa por la leche materna, puede haber alguna reacción alérgica en el bebé, puede ser, ¿no? Por la dosis, ¿ya? Por la dosis, pero no ocurre esto con una dosis usual. Puede producir incluso diarrea del bebé, un rash cutáneo, y en la paciente puede haber infecciones por hongos, ¿no? Estas infecciones por hongos, cuando se toma amoxicilina en este tratamiento de, digamos, 7 días, generalmente no se da, pero sí se puede dar por tratamientos seguidos, ¿no? De antibióticos, ¿ya? Entonces, muy seguidos, ¿no? Que digamos, tú le has dado por un diente, ha tomado 7 días, resulta que a los 3 días se enferma, va al médico, le receta igual otros antibióticos, entonces ese cuerpo no ha recibido tampoco lo que ayer decíamos, ¿no? Probióticos, prebióticos, para recuperar la flora saprófita y que aparecen los hongos, ¿no? En cavidad bucal, ¿ya? Entonces, bueno, ya vamos a llevar en otro tema los fármacos que manejan, que nosotros tenemos para manejar estas afecciones, ¿no? De hongos, ¿ya? De diferentes clases, formas, pero solo mencionamos esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. La amoxicilina más el ácido clavulánico, pues ahora es una nueva fórmula donde el ácido clavulánico justamente ha mejorado solo la amoxicilina, ¿no? Porque hace rato solo lo veíamos como solita este fármaco, ¿no? Esta penicilina. Entonces, esta ha mejorado la fórmula, también evitando que haya muchas más resistencias de las bacterias, ¿no es cierto? Y se llama las beta-lactamasas, ¿no? Entonces, por eso es que algunos colegas no empiezan por la amoxicilina, ¿no? Sino dicen, ¿para qué voy a perder el tiempo? Mejor le daré amoxicilina más ácido clavulánico. Pero aquí hay algo que ustedes tienen que pensar, ¿no? O sea, el pensamiento crítico. Yo solo les voy a orientar en lo que conozco y sé, ¿cierto? Ya. La amoxicilina más ácido clavulánico pertenece a los antibióticos de última generación. Cuando yo hablo de antibióticos de última generación, es lo último que yo debería usar, ¿no ve? O sea, eso significa, no lo primero que, que conozca y que es de último, lo voy a usar. Porque si yo voy, es como si subiera las gradas, ¿no? Una universidad. Subo de grada en grada. No subo a la tercera grada, bajo, vuelvo a subir a la sexta grada y bajo a la segunda, ¿no ve? O sea, esa no es manera de subir las gradas. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, si yo me voy a la sexta grada, después me falla el tratamiento con esta amoxicilina más ácido clavulánico, aunque tenga sí sus cualidades de que es mejor que la amoxicilina pura, es mejor porque no va a producir más bien tolerancia de las bacterias, ¿no es cierto? Digo, resistencia de las bacterias, perdón. Eh, sí, pero ¿y si me falla? ¿A dónde voy? O sea, ¿a qué recurro? ¿A qué antibiótico? ¿Sí? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que, por favor, que ya para terminar la clase, que ya va a ser dentro de unos minutos, quisiera que analicen, porque no es solo recetar por recetar o decir, ay, no, es que
Antes sí se utilizaba la amoxicilina, ¿no? Y ahora no, amoxicilina más ácido clavulánico. Todos mis pacientes amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Empiezo con este, ¿no? Ya hemos dicho que hay un cultivo antibiograma, en los abscesos, las infecciones, pero también estamos hablando que hay antibióticos de última generación. Y este sigue siendo un antibiótico de última generación. Entonces, así como la historia de la ampicilina, de la amoxicilina también ya se ha hecho mucho abuso, pero ahora generaciones nuevas como ustedes ya directamente recetan amoxicilina más ácido clavulánico. La pregunta es que, ¿y si te falla ese tratamiento, a qué vas a recurrir? ¿A qué antibiótico? Otra vez bajas a, ¿a qué escalinata? Bajas de tu grada, ¿no ve? Es algo para que les dejo para que piensen, ¿no? En esto de los antibióticos, ¿ya? Por favor, no hagan, no, es que la doctora ha dicho que empecemos con amoxicilina, ¿no ve? Y cuando van a la clínica, tal vez, no sé, tal vez algún odontólogo, colega, me dice, no, no, ya no, amoxicilina ya no. Entonces, dale amoxicilina más ácido clavulánico, ¿sí? Por favor, ahí no es para hacer un debate, ¿no? Una pelea entre docentes, ni entre que esto me ha enseñado y esto lo voy a hacer, ¿no? O sea, ustedes reciben el consejo del docente, tienen también una nota que cuidar, ¿cierto? Pero esto ya es el más allá, ¿no? O sea, el más allá ya en tu profesión, cuando tú ya estás solito, ¿qué vas a hacer? Porque en la clínica sí te apoyan los docentes que te están ayudando según las materias que estás llevando, están de respaldo, estás bajo su tutela, pero en la consulta ya estás solo. Ahí ya no hay nadie que te pueda apoyar, ¿no? ¿Sí? Respaldar. Tú solo estás manejando al paciente. Entonces, eso nada más para un poquito de pensamiento crítico de ustedes. Ojalá que realmente no se olviden cuando lleguen a la clínica. ¿Ya? Bueno, aparte de ser una fórmula mejorada, ¿no es cierto? Y utilizada también en odontología, porque en otras especialidades como medicina también lo utilizan, ¿sí? Pues vamos a hablar de infecciones del tracto respiratorio alto y bajo, piel y tejidos blandos, infecciones odontológicas, y esto no se debe utilizar este fármaco en presencia de estafilococos, ¿no? También esto recordamos un poquito la microbiología que encontramos más estreptococos en cavidad bucal que estafilococos, ¿cierto? Nada más por recordar un poco eso. Las precauciones pueden producir sueño, no usar en pacientes mayores de 60 años, no consumir alcohol, ya hemos dicho, ningún antibiótico se debería consumir con alcohol, ¿no? Y con una interconsulta en embarazo y lactancia, ¿sí? La dosis usual de la amoxicilina es de 500 miligramos, más, así se escribe en la receta, por favor, no se escribe separados, ¿ya? Los dos fármacos. Más, 100, más 125 miligramos de ácido clavulánico, ¿ya? Entonces, y hay otra dosis, ¿no? Esa es la usual. Y tenemos la dosis terapéutica, ¿no? Y este ya es mayor cantidad, si nos damos cuenta, ya no es 500, sino 875 miligramos de amoxicilina y de ácido clavulánico tenemos 125. Este no cambia, ¿no? Este aditamento del ácido clavulánico no cambia. Entonces, esta dosis terapéutica, dice, se la puede dar o cada 8 o cada 12 horas, ¿sí? Entonces, ay, perdón.
Ya, ¿no? Entonces, estas son por vía bucal. Son por vía bucal. Pero en la receta se escribe así junto, no se escribe separado. Y las indicaciones las damos como, porque es un solo fármaco, ¿no? Es un solo fármaco donde ya viene mejorada su calidad. ¿Alguna pregunta de este fármaco? La amoxicilina más ácido clorbulánico. ¿Alguien lo ha tomado tal vez? No, No lo han tomado ya. Pero no son dos pastillas, ¿sí? Eso es a lo que me refiero. Cuando dice más, por favor, dentro, digamos, del comprimido, de la cápsula, ya viene estos dos componentes. A eso me refiero, ¿ya? Y entonces en la receta hay que escribirlo junto, ¿sí? Ya sea esta dosis que la utilices o esta otra dosis, y este intervalo, por ejemplo, en la dosis terapéutica ya va a valer de eh, cuánta infección tú veas en tu paciente, ¿no? Si vas a utilizar más dosis y vas a utilizar cada 8 horas, como en la dosis usual, quiere decir que hay bastante infección y quieres que actúe rápido, ¿no es cierto? Si vas a alargar las horas de tu amoxicilina más ácido clavulánico, has aumentado la dosis, pero dices, no, mejor le daré 2 al día nomás, ¿no es cierto? Es porque obviamente va a haber menos, o sea, no tanta infección y por eso le estás alargando el tratamiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si no queremos hacer malos tratamientos, eso es lo que me tengo que dar cuenta, ¿no? Cada 8 horas o aumento dosis y lo hago espaciado, pero dependiendo del caso clínico, ¿no? Hay que razonar para pensar en el caso clínico, cuál de las dosis voy a utilizar, ¿sí? Eso es lo importante, ¿ya? Eso en cuanto a sus recetas. Para terminar, nos vamos a ir con esta que no se utiliza en odontología, pero no tiene que haber confusión, ¿no? La que hemos llevado, la amoxicilina más ácido clavulánico, sí es la que utilizamos en odontología alguna vez, sí, pero este comprimido también, que es otra fórmula mejorada con el sulbactam, nos dice que sus indicaciones, fíjense, aquí dice otitis, ¿no? Nosotros no manejamos oído, infecciones de oído, faringitis, infecciones de piel, infecciones urinarias y gastrointestinales, ¿no? Entonces, esto ya tiene diferentes especialidades, pero no tiene que haber confusión, nada más por la confusión, por favor, ¿ya? Dentro de las precauciones, no deja de ser una penicilina porque tiene la amoxicilina, y igual mismo no se debe consumir con anticonceptivos orales, bajo medicación en embarazo y en lactancia y puede ocasionar candidiasis bucal, sí, pero cuando el tratamiento es muy seguido, ¿no? Con antibióticos. La dosis, igual aquí tenemos amoxicilina de 875 miligramos más sulbactam 125 cada 12 horas, ¿no? Aquí es, este es otro compuesto, pero este no se utiliza en odontología, ¿ya? Entonces, solo para que no haya confusión, ¿sí? O sea, los que están en clases, porque ahorita no todos están en la clase, aunque vea 28 estudiantes, menos que ayer. No sé si tampoco estarán porque ya no he preguntado a muchos. Por favor, eso les estoy recomendando a ustedes que sí están presentes en la clase, ¿no? Que cuando les pase la diapositiva, o sea, no es que para que ustedes receten en un caso clínico odontológico este fármaco, ¿no? Los que no han estudiado, los que no han estado en la clase, los que no me están prestando atención, sí se van a aprender este y tal vez en uno de los casos clínicos que yo les presenté, lo van a utilizar. Eso es
porque no han estado atentos, porque no han estado en la clase y bueno, lo perdieron, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de irnos? Doc, entonces, para volver a recordar, ¿cuál sería el de primera línea? ¿Entre amoxicilina y ácido clavulánico y sulbactam o Sí, entre las penicilinas? no, entre amoxicilina, Doc. Ya. O sea, lo más recomendable es que empecemos con amoxicilina pura, ¿ya? Pero como ya habíamos mencionado, hay que tener en cuenta que se puede producir resistencia de algunas bacterias. Ahora, esta amoxicilina más ácido clavulánico tiene esa particularidad, o sea, no va a haber, digamos, fracasos con esta, pero es un antibiótico de última generación. Si nos falla y fracasamos con ese tratamiento de ácido clavulánico más amoxicilina, después van a tener que recurrir a algún fármaco, pero ¿a cuál? Si no tenemos cultivo antibiograma, no podemos adivinar, ¿no ve? Entonces, también sería la amoxicilina más ácido clavulánico, pero nunca esta amoxicilina más sulbactam, porque esta no nos corresponde a nosotros. Si vemos las indicaciones, no, nosotros no manejamos eso, ¿no? Entonces, este solo es nada más para que vean que no deben de confundirse, ¿no? Entonces, las que hay que memorizar es la amoxicilina y también la amoxicilina más ácido clavulánico, viendo que hay dosis usual y viendo que también hay una dosis terapéutica. ¿Sí? No sé si está respondido bien o algo más, Monse. Sí, Doc, esa era mi duda. Muchas gracias. Ya, de nada. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana. Voy a poner tal vez algo en su plataforma, tal vez un foro. Entonces, estén atentos a hacer de estas últimas actividades, por favor. Ya, y hasta la próxima semana. Gracias. Ay, Eve, ¿qué quieres decirnos, preguntarnos? Dale. Doc, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Perdón, Doc, eso lo del foro o algo sería para el quinto hito, para este hito, perdón, Doc. Sí, Ah, ya no, este hito ya estamos. es el Ujú. quinto, perdón, perdón. Sí, ya estamos en el quinto, entonces, o sea, en realidad son tal vez dos actividades que hagamos, ¿no? Nada más nos falta avanzar. El tema de antibióticos es bastante larguito, sí. Después tenemos para hongos y virus, que es más cortito, ¿no? Y ya con eso se acaba nuestro tema. O sea, Doc ya subió las notas del cuarto hito. Ya Disculpe. están subidas. Ujú. Ah, Pueden revisar desde el día domingo o sábado está. Ujú. perfecto, Doc. Muchas gracias. De nada, gracias por preguntar. Sí, ya están subidas. ¿Ya? Entonces esto ya es quinto hito. Bien, cualquier cosa, me preguntan por inbox si ustedes quieren y solo revisen la plataforma a partir de mañana. ¿Ya? Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Chao, chicos. Chau, chau. Recording stop.